Paciente Norma, una ama de casa de 57 años, traía a la sala de emergencia por presentar cuadro de ortopnea. Ortopnea dijimos que era la disnea que aparecía en el decúbito dorsal, ¿verdad? La paciente refiere haber comenzado con disnea, clase funcional 2 hace 6 meses. La disnea se clasifica en clase funcional 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? El clase funcional 2 sería una disnea a moderada esfuerzo, ¿verdad? Esta paciente tiene antecedentes de hipertensión arterial de larga data, con cifras de tensión arterial sistólica habitual de 150 a 160 mililitros de mercurio. Ese es el valor que mantiene como basal, ¿verdad? La hipertensa ya estadio 2. No refiere historia de dolor precordial para pensar en un síndrome coronario agudo, ¿verdad? También no es diabética. Dijimos que en diabético y en anciano que puede faltar el dolor, ¿verdad? Bueno, su disnea ha empeorado en el último mes, ¿verdad? Fue insidioso, progresivo en el tiempo. El día previo a la consulta concurrió a una reunión familiar y no cumplió la dieta hiposódica indicada por su médico de cabecera. Entonces, tuvo una alimentación con mucha sal y entonces al ingreso en emergencia tenía presión de 200 de sistólica y 110 diastólica, una frecuencia de 104 minutos, que es una taquicardia ya más de 100, ¿verdad? Pero era un pulso regular, ritmo regular y una frecuencia respiratoria de 32 por minuto. O sea, hay una taquipnea, ¿verdad? La frecuencia respiratoria normal va de 14 a 24 por minutos. O sea, aquí 32 por minuto, una taquipnea importante, ¿verdad? Y luego al examen físico se encontró un ritmo de galope por tercer ruidos. Vimos la otra vez que galope por agregación de un tercer ruido se llamaba galope ventricular, ¿verdad? Eso indicaba que hay una sobrecarga de volumen. Entonces, el exceso de volumen que ingresa al ventrículo izquierdo es el que produce el tercer ruido, ¿verdad? Y a nivel pulmonar, estertores crepitantes y basales hasta la unión entre el campo medio y los vértices pulmonares. O sea, había unos crepitantes difusos, ¿verdad? De vértice a base en ambos campos pulmonares. No se evidenciaba signos de congestión venosa como infiltración yugular, hepatomegalia, reflujo hepatoyugular o edema, ¿verdad? Todos esos síntomas son ya indicativos de insuficiencia cardíaca derecha, ¿verdad? O sea, eso no había. Entonces no había infiltración yugular, no había hepatomegalia congestivo, no había reflujo hepatoyugular. El reflujo hepatoyugular es cuando el paciente en decúbito dorsal comprimimos el hipocondrio y eso produce una ingurgitación yugular producida por el explorador, ¿verdad? Tampoco no había edemas. Entonces, la placa de tórax, una radiografía de tórax, mostraba un índice cariotorácico en el límite superior de lo normal, ¿verdad? Entonces, a través de la radiografía de tórax se puede hacer unos cálculos para ver si hay o no una cardiomegalia, en el caso que sea una insuficiencia cardíaca sistólica, ¿verdad? Si hay una insuficiencia cardíaca diastólica, la radiografía de tórax puede ser normal porque aún no hay cardiomegalia, ¿verdad? Pero había signo de redistribución de flujo, había borramiento de seno costofrénico y líneas B de Kerley. Las líneas B de Kerley son, también se le dice cisuritis, ¿verdad? Es el líquido que se acumula en las fisuras de los lóbulos pulmonares por congestión pulmonar, ¿verdad? Y en el electrocardiograma, el ingreso tenía una taquicardia sinusal, no había ningún tipo de arritmia en el electrocardiograma. Entonces, este es un resumen de historia clínica en la emergencia donde se realizó dos estudios básicos muy importantes. En cuanto a la mayoría de los casos, similar a este, se puede hacer el diagnóstico ya, ¿verdad? Una buena historia clínica, un buen examen físico, radiografía, tórax y electrocardiograma suficiente para hacer un diagnóstico en la mayoría de los casos, ¿verdad? Bueno, entonces la pregunta para ustedes sería, ¿cuál es el diagnóstico inicial de este cuadro, de este paciente?
Sí, Una insuficiencia cardíaca izquierda. así mismo. Entonces el diagnóstico crónico de una insuficiencia cardíaca izquierda, ¿verdad? Pero después de esa transgresión alimentaria salada, ¿verdad? El cuadro empeoró bruscamente, se reagudizó, ¿verdad? Entonces, cuando el paciente tiene insuficiencia cardíaca y tiene una disnea intensa ya de reposo, con crepitantes de vértice a base, ¿cuál sería el otro diagnóstico? A esto le podemos agregar también que a veces los pacientes pueden tener una expectoración rosada, que son el exceso de volumen más pequeño sangrado por rotura de las venas bronquiales, ¿verdad? Por aumento de la presión pulmonar. Exactamente, edema agudo de pulmón, ¿verdad? Entonces, cuando hay insuficiencia cardíaca nomás, suele ser crepitantes vivasales. Pero cuando los crepitantes son ya difusos de vértice a base, indica ya un edema agudo de pulmón, ¿verdad? Bueno, cuando ustedes lean insuficiencia cardíaca, van a ver que hay varios factores que pueden desencadenar una insuficiencia cardíaca o su manifestación extrema, que es el edema de pulmón, ¿verdad? Puede ser uno de ellos transgresión alimentaria, como en este caso, ¿verdad? Puede ser la presencia de arritmias, sobre todo la fibrilación auricular. Puede ser también una infección, ¿verdad? En este caso no hay historia de fiebre. Puede ser anemia, un infarto, en este caso no había dolor de pecho, ¿verdad? Llega precordialgia, decía la historia clínica. Entonces aquí, por la historia clínica, podemos decir que la causa de su exacerbación fue la transgresión alimentaria, ¿verdad? Una dieta hipersódica que hizo retención hídrica, ¿verdad? Entonces ahí está respondida la segunda pregunta. ¿Cuál fue el desencadenante de este cuadro? La transgresión alimentaria, ¿verdad? Bueno, y acá pregunta si los antecedentes son relevantes para interpretar el cuadro. O sea, quiere decir que con toda esta historia ya fue suficiente para hacer un buen diagnóstico o faltó algo más. Hay que tener en cuenta que es un resumen de una historia y aquí faltó evidentemente los datos negativos de valor, ¿verdad? ¿Cuál sería un dato negativo de valor en este caso? Que podemos poner también en la historia clínica. Podría ser, por ejemplo, fiebre, ¿verdad? Acá lo que faltó es, como dato negativo, es señalar fiebre. Entonces, en ese caso, al no haber fiebre, ya también podemos decir que no es un cuadro pulmonar, ¿verdad? Bueno, ¿y algún comentario que quieren hacer al respecto? Estos son casos del día a día en la urgencia, ¿verdad? Entonces ya tenemos el electro, tenemos radiografía. ¿Qué otro estudio falta para confirmar el diagnóstico y saber específicamente la causa de la insuficiencia cardíaca en este caso? Ecocardio. Exactamente, ecocardiografía, ¿verdad? Entonces, siempre cuando tenemos un paciente con insuficiencia cardíaca, o sea, síndrome de insuficiencia cardíaca, tenemos que ver la causa. En este caso, ¿cuál sería la causa de su insuficiencia cardíaca por la historia clínica? No sería por su hipertensión arterial de larga Sí, data. así mismo. La hipertensión arterial produce una cardiopatía hipertensiva, ¿verdad? Eso produce una hipertrofia concéntrica. Entonces hay una disfunción diastólica, ¿verdad? El corazón se contrae bien, pero no se relaja. Eso es al principio. Después, con el tiempo, la hipertrofia concéntrica se transforma en una dilatación excéntrica y ella va a ser una cardiopatía hipertensiva en fase dilatada, ¿verdad? Y ahí sí ya vamos a tener cardiomegalia y en el ecocardio vamos a ver una disminución de la fracción de eyección. En este caso probablemente el ecocardio va a ser una fracción de eyección normal porque es una disfunción diastólica. O sea, se contrae bien, pero no se relaja.
Excelente, entonces, el primer caso. El caso 2 dice Laura de 46 años, sin antecedentes de importancia, ahora no es hipertensa, no es diabética, no es etilista, no es tabaquista, consultó en un servicio de emergencia por presentar palpitación y disnea de esfuerzo de instalación brusca de 3 días de evolución. En el momento del examen se encontraba asintomática en reposo, ¿verdad? Porque su síntoma era más con el esfuerzo, pero al momento de la consulta, estando en reposo, estaba asintomática y el examen físico como dato positivo de valor había un pulso que era irregular y desigual. O sea, el ritmo era totalmente irregular y cada pulso que palpamos era diferente al siguiente y al anterior, ¿verdad? Entonces son desiguales. Entonces se le hizo un electrocardiograma en la urgencia y se observó fibrilación auricular con frecuencia ventricular de 110 latidos por minuto. O sea, una taquiarritmia, ¿verdad? Entonces, al examen físico ya se sospechó de una fibrilación auricular y eso se confirma con el electrocardiograma, ¿verdad? Bueno, se le indicaron bloqueantes cálcicos, ¿verdad? Como el verapamil o el litiazem para disminuir la frecuencia ventricular y aspirina en ese momento, ¿verdad? Y 10 días más tarde ingresó en una institución asistencial presentando una hemiplegia facio-brachiocrural derecha y afasia mixta. O sea, se complicó el cuadro con un cuadro neurológico agudo, ¿verdad? Entonces, al hablar de una hemiplegia facio-brachiocrural, ya estamos hablando de un síndrome piramidal, ¿verdad? Bueno, y al examen físico cardiovascular se constató la existencia de un primer ruido aumentado de intensidad, o sea, el primer ruido hiperfonético. Estamos hablando del cierre, las olas estaban hiperfonéticos, ¿verdad? En ese caso podemos pensar que hay una calcificación y tenía un chasquido de apertura, o sea que al cerrarse hacía el ruido normal pero hiperfonético y al abrirse otro ruido que era un chasquido de apertura, ¿verdad? Bueno, y entonces en este caso, para ocultar mejor el foco mitral, le podemos pedir al paciente que haga un decúbito de Pachón, ¿verdad? Un decúbito lateral izquierdo para ver si hay soplo. Entonces ese cambio de posición se constató un soplo que también se le dice rolido, ¿verdad? Diastólico en el área mitral. Entonces el soplo, si coincide con la sístole, es sistólico, si coincide con el pulso, ¿verdad? Si el soplo coincide con el pulso periférico es sistólico y si no coincide con el pulso es diastólico. En este caso entonces el pulso no coincidía con el soplo, entonces es un soplo diastólico en el área mitral. Entonces ahí se hace el diagnóstico de una estenosis mitral, ¿verdad? Una estrechez mitral. Está reducida el diámetro de la válvula por calcificación, ¿verdad? Bueno, y se le hizo una tomografía también encefálica de urgencia y ahí se encontró una lesión isquémica en el hemisferio izquierdo, ¿verdad? Del lado opuesto. Entonces, tenemos ya radiografía y una tomografía encefálica, ¿verdad? Hasta ahí, ¿cuál sería la impresión diagnóstica de este caso? Entonces, una mujer joven sin factor de riesgo cardiovascular aparente, ¿verdad? Un ACV embólico. Exactamente, un ACV isquémico cardioembólico, ¿verdad? Siempre cuando hacemos un diagnóstico tenemos que decir todo el nombre y apellido. Entonces, en este caso sería un accidente cerebrovascular isquémico cardioembólico, ¿verdad? Nosotros dijimos que hay 2 arritmias cardíacas que predisponen a embolias. ¿Cuáles son? La fibrilación auricular. ¿Y el otro? ¿No sería el flutter? Exactamente, Flutter. Puede ser Flutter 2.1, Flutter 3.1, Flutter 4.1, ¿verdad? Esas son las 2 arritmias emboligénicas, pero principalmente la fibrilación auricular. Entonces, ¿qué pasa acá? Al tener una estenosis mitral, ¿qué pasa con la aurícula izquierda? Empieza a agrandarse, ¿verdad? Y eso también, cuando hay un ritmo sinusal, puede generar un cuarto ruido por aumento de presión. Fíjense que al estar obstruido la válvula, la aurícula tiene que ejercer más fuerza para tratar de enviar sangre al ventrículo, ¿verdad? Sobre una válvula estenosada. Entonces ahí también puede haber un cuarto ruido, un galope auricular
antes que se produzca una fibrilación auricular, ¿verdad? Bueno, entonces la dilatación de la aurícula es lo que predispone a que aparezca este tipo de arritmia, ¿verdad? O sea, bien estructural es. Doctor, Bueno, después dice, sí, galope, ¿vos comenzás a llamar cuando tenés un tercer ruido o recién cuando tenés un cuarto? no, el galope es un ritmo a 3 tiempos. Puede ser por una adición de un tercer ruido o una adición de un cuarto ruido. Si es una adición de un tercer ruido, va a ser galope ventricular. Si es por la adición de un cuarto ruido, va a ser galope auricular. Ahí cambia nomás el nombre, ¿verdad? Súper, Entonces, gracias. en este caso podría encontrarse un ritmo de galope auricular antes de que exista una fibrilación auricular, ¿verdad? Bueno, después dice, ¿cuál es su interpretación del motivo de la consulta inicial? Dice, es lo que estamos discutiendo, ¿verdad? Entonces, eh, al examen físico se pudo constatar que era una estenosis eh, mitral, ¿verdad? Y a esta edad, por ejemplo, así joven. Esto es algo frecuente en la práctica médica diaria. ¿Cuál podría ser la causa? De hecho, que también tiene insuficiencia cardíaca, ahora ya tiene disnea de esfuerzo, ¿verdad? Ya tiene ya un grado de insuficiencia cardíaca por una valvulopatía. ¿Y cuál podría ser la causa si una mujer joven, un metro medio, acá en Paraguay es frecuente eso? ¿Fiebre reumática? Exactamente, fiebre reumática. Solamente el 50% de los casos tiene antecedentes de amigdalitis, y eso hace en la adolescencia o siendo jóvenes, ¿verdad? Un 50% no tenía historia, no tiene historia de amigdalitis por Streptococcus anterior, ¿verdad? Bueno, pues dice último, ¿qué estudio complementario podría haber sido útil en ese momento? Dice. O sea, en la primera consulta que vino se le hizo aspirina nomás y se le dio un medicamento que produzca bradicardia, ¿verdad? Entonces, ¿qué estudio se le había pedido ya desde el principio para evaluar la causa y confirmar la causa del problema cardíaco? Por ejemplo, si es fiebre reumática, no se puede utilizar por el anticuerpo. Bien. Fiebre reumática es en la fase aguda, ¿verdad? Acá ya estamos hablando ya de una secuela. O sea, la estenosis mitral reumática ya es una secuela de los ataques de fiebre reumática, ¿verdad? Entonces ya estamos hablando de una secuela, ¿verdad? Entonces, un estudio que va a evaluar el grado de estenosis, confirmar el diagnóstico, ¿cuál sería? No puede ser ecocardio, doctor. Así mismo, Dan. O sea, siempre ecocardio es el estudio que eh, evalúa la causa de la insuficiencia cardíaca y confirma la causa, ¿verdad? Entonces es fundamental siempre ecocardio una vez que tengamos algún signo cardiológico como ser galope, soplos, es indicativo siempre hacer una radiografía de tórax, electrocardiograma y un ecocardio más específico para ver la causa y la gravedad, ¿verdad? Bueno, entonces, en este caso sería una estenosis mitral reumática la causa de la patología principal, ¿verdad? Y eso desencadena una fibrilación auricular y es un ACV isquémico cardioembólico, ¿verdad? Entonces ahí está el error que desde el principio se le medicó con solo aspirina, ¿verdad? En este caso, indicación absoluta de anticoagulación ya desde el inicio, ¿verdad? Justamente para prevenir un ACV isquémico. Bueno, caso 3. Dice Osvaldo, de 60 años, que ha padecido hace 30 días un infarto miocardio anterior extenso, que es de peor pronóstico, con grave deterioro de la función ventricular, o sea, quedó con insuficiencia cardíaca después del infarto, ¿verdad? Consulta por haber presentado 2 episodios sincopales en su domicilio mientras se encontraba en reposo. Estaba medicado con beta bloqueante, diurético y en el april, ¿verdad? Entonces, si vamos a tener en cuenta la clasificación de Killick-Kimball, ¿verdad? Cuando un paciente tiene infarto agudo miocardio,
se debe clasificar también el estado hemodinámico a través de la clasificación de Killick-Kimmel, ¿verdad? Killick-Kimmel 1 es un paciente que tiene infarto y no hay trastorno hemodinámico. Y Killick-Kimmel 2 es que tiene un infarto y desarrolla una insuficiencia cardíaca. Y Killick-Kimmel 3 es paciente que tiene infarto y hace un edema agudo de pulmón. Y Killick-Kimmel 4 ya es el más grave, ¿verdad? Desarrolla un shock cardiogénico. O sea, a medida que va aumentando el Killick, la mortalidad también aumenta, ¿verdad? Más grave. Entonces, en este caso dice grave deterioro de la función ventricular. Este paciente quedó con secuela, ¿verdad? Killick-Kimmel 2 probablemente. Bueno, entonces dice la pregunta, ¿cuáles pueden ser las causas de sus episodios sincopales? Dice. Un paciente que ya tuvo infarto de cara anterior y quedó con una disfunción sistólica como secuela, ¿verdad? Ya vimos la otra vez clases de síncope, pero dijimos que había 3 tipos de síncopes. Los más frecuentes son los vasovagales. Vasovagales se ven más en jóvenes, sanos, sin factores de riesgo, ¿verdad? Después tenemos las causas ortostáticas, sobre todo en pacientes diabéticos o ancianos. Y también puede ser de causa farmacológica. Acá este paciente tenía enalapril, diurético, beta-bloqueante. Eso podría ser una de las causas de síncope, ¿verdad? Que al levantarse, por ejemplo, potenzaba y hacía síncope, ¿verdad? ¿Y cuál sería la tercera causa menos frecuente pero más importante? Entonces, vasovagal, ortostática y el tercero, ¿cuál sería? Menos frecuente pero más grave y sobre todo en un contexto como este caso hay que investigar, ¿verdad? Arritmias cardíacas. Exactamente, arritmias cardíacas, ¿verdad? Cualquier tipo de arritmia, taquiarritmia o bradiarritmia puede generar síncope. Sobre todo en un paciente que tuvo infarto, ¿verdad? ¿Cuáles pueden ser las causas de sus episodios sincopales? Antes que nada, vasovagal, va a haber otro tipo de historia clínica, ¿verdad? Y ortostática podría ser por los medicamentos. ¿Cómo se hacía el diagnóstico de hipotensión ortostática? ¿Se acuerdan? Dimos ya en clase cómo se hace el diagnóstico de hipotensión ortostática. Cuando la presión varía 20 miligramos. Exactamente. Está el paciente acostado, ahora Sí. tomamos la presión y luego de 2 minutos de haberse levantado volvemos a tomar y hay una caída más de 20 de sistólica o más de 10 de diastólica, ¿verdad? Sí. Entonces supongamos que hicimos esto en este paciente y no hubo esa diferencia, ¿verdad? Entonces descartamos hipotensión ortostática. Entonces las otras posibilidades serían ya presencia de arritmias. Entonces el examen físico, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer el examen físico de este paciente que viene a consulta? ¿Qué tenemos que evaluar? Primero la historia clínica que ya está, ¿verdad? Después tenemos que ver los signos vitales, ¿verdad? Después el examen físico, ver si hay una alteración en área central, cardiovascular o área periférica, que serían los pulsos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si este paciente, por ejemplo, le cuento la frecuencia cardíaca y tiene 25 nomás de frecuencia cardíaca? ¿Qué podría ser la causa? Por tanto, tiene 25 de frecuencia cardíaca. Normal es 60 siempre, este paciente tiene 25 nomás. O sea, muy lento, muy bradicárdico, ¿verdad? Bloqueo de rama de tercer grado. Exactamente, puede ser un bloqueo auriculoventricular. Esa es la mala respuesta, bloqueo auriculoventricular. Ahora saber si es primero, segundo grado, tercer grado, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué estudio vamos a hacer para saber qué grado es? El electro. Claro, electrocardiograma, ¿verdad? Entonces le hacemos Sí. el electro y efectivamente vemos un bloqueo de tercer grado, ¿verdad? Una disociación electromecánica. Aurícula por su lado y ventrículo por su lado. Entonces ahí ese puede ser la causa de su síncope. ¿Y qué pasa si le hacemos su electro en la urgencia? El paciente ya está lúcido, tiene buena presión, tiene una frecuencia cardíaca de 70, su electro, hay cicatriz de infarto, pero no hay ni una arritmia.
¿Y qué estudio vamos a solicitar para ver si existe algún tipo de taquiarritmia paroxística? ¿Puedes repetir la pregunta, doctor? Y este paciente entró y le hicimos su electro. Ella vino caminando, lúcido, presión normal, su frecuencia cardíaca 70, le hicimos su electro y no hay ni una arritmia, ¿verdad? Se ve ahí la cicatriz de infarto, pero sin ninguna arritmia que justifique su síncope. Pero bueno, es un paciente que tuvo infarto, ¿verdad? No sé qué estudio, podemos ver un estudio más profundo para evaluar si hay o no una taquiarritmia o una bradiarritmia paroxística, que aparece y desaparece, ¿verdad? Y el momento que aparece, obviamente produce síncope, ¿verdad? Una prueba de esfuerzo no puede ser, profe. Podría ser, pero hay otro estudio más parecido al electro, que es un aparato que uno se coloca y se va con eso a la casa y va registrando el ritmo 24, 48 horas. Ah, Holter. Holter, exactamente, Holter 24 horas. Entonces ahí podemos detectar algún tipo de taquiarritmia que produzca infarto, síncope, perdón. Entonces en un paciente que tuvo infarto, lo más probable es que sea una taquicardia ventricular. La taquicardia ventricular se produce sobre una cicatriz de un infarto, a diferencia de una fibrilación ventricular que es el momento agudo más por la isquemia. Sin embargo, la taquicardia ventricular se suele producir sobre una cicatriz ya de un infarto. Entonces eso se puede ver con Holter o incluso al ingreso mismo, ¿verdad? Va a tener taquicardia ventricular, que es una causa también de síncope. O sea, tanto taquiarritmia como bradiarritmia puede generar síncope en este paciente con antecedente de infarto, ¿no? Entonces, es ahí, ¿qué procedimientos diagnósticos podrían ser útiles para dilucidar la causa de eso? Bueno, aparte de hacer la prueba de hipotensión ortostática, después tenemos que ver el electrocardiograma, el Holter 24 horas y también ecocardio, ¿verdad? Para ver las secuelas del infarto, ¿verdad? Entonces, electro, y una vez que tu electro no es concluyente, entonces ahí se puede hacer un que se llama Holter 24 horas para evaluar otro tipo de arritmias paroxísticas, ¿verdad? Bueno, último caso. Dice Inés, 75 años de edad, concurre a los consultorios externos por dificultad respiratoria de esfuerzos menores, ortopnea y edema miembros inferiores. Facilísima la historia, ¿verdad? Tiene antecedentes de hipertensión arterial de 20 años de evolución y de un infarto o miocardio hace 5 años. O sea, tiene factores de riesgo cardiovascular, ¿verdad? En el examen físico es evidente, además de lo de edema, tiene taquicardia de 110 latidos por minuto, sin usar, ¿verdad? Regular. Tiene un choque de punta, o sea, ictus cori desplazado hacia afuera y hacia abajo. ¿Qué indica que el ictus cori esté desplazado hacia afuera y hacia abajo? ¿Qué puede indicar? Una hipertrofia al ventrículo izquierdo, creo que sería. Sí, puede ser, en el caso de hipertensión, pero en el caso que ya hablamos de una insuficiencia cardíaca, ¿qué puede indicar? Una cardiomegalia. Exactamente, cardiomegalia. Entonces, el choque de punta se puede desplazar cuando hay cardiomegalia, ¿verdad? Bueno, y aquí al examen físico también, ritmo de galope por tercer ruido, dice. Entonces, la ocultación, galope de tercer ruido indica galope ventricular, ¿verdad? Se agrega un tercer ruido. Y ese tercer ruido indica entonces sobrecarga de volumen, ¿verdad? Así como hay edema, crepitantes, también el corazón se ve sobrecargado y produce un tercer ruido. Y en el examen físico pulmonar, estertores crepitantes vivasales. O sea, acá solamente es vivasal, ¿verdad? El diagnóstico es clásico, una insuficiencia cardíaca izquierda, ¿no? Entonces ahí dice, ¿cuál es el diagnóstico? Una insuficiencia cardíaca izquierda. Después dice, ¿cómo se explica la fisiopatología de la disnea de esfuerzo y la ortopnea en este caso? A ver quién responde eso. O sea, la ortopnea y también la disnea paroxística nocturna, ¿por qué se produce? ¿Cuál es la explicación? La disnea no sería por el edema pulmonar generado. Sí,
Pero acá pregunta la línea de esfuerzo y la ortopnea, ¿verdad? ¿Por qué se produce? Ya sabemos que tiene insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Sí. Pero en síntesis, esta pregunta directa, ¿verdad? De ortopnea y la línea de esfuerzo. Sobre todo más la ortopnea, ¿por qué se produce? Podría ser por el aumento de sangre cuando está acostado, o sea, aumenta el gasto cardíaco. Sí, cuando un paciente adopta el decúbito dorsal, aumenta el retorno venoso. Fíjense que el edema siempre es al declive, ¿verdad? Entonces, durante el transcurso del día, el edema predomina en miembros inferiores, ¿verdad? Por la presión hidrostática va más hacia abajo. Pero en la hora de descanso de noche, cuando el paciente adopta el decúbito dorsal, entonces aumenta el retorno venoso y eso genera congestión pulmonar, ¿verdad? Y va a haber ortopnea y más adelante disnea paroxística nocturna, ¿verdad? Sería entonces la respuesta, ¿verdad? Después dice, ¿qué hallazgo espera encontrar en la radiografía de tórax y en el ecocardiograma? Bueno, a ver quién responde qué se puede encontrar en la radiografía de tórax de este paciente. Que desaparece el ángulo costofrénico. Sí, puede desaparecer en caso de que exista derrame pleural, puede desaparecer. Sí, suele ser un hallazgo también frecuente de derrame pleural en insuficiencia cardíaca. En ese caso hay borramiento de los senos costofrénicos. Después otro hallazgo que puede haber. Puede desaparecer la sombra cardíaca. Algo más importante a nivel de la silueta cardíaca, ¿qué podría verse? El aumento de la sombra. Claro, cardiomegalia, ¿verdad? Aumento de la silueta cardíaca, cardiomegalia. Después otro hallazgo que puede haber, la radiografía. Puede ser un borrado de la trama vascular. No borrado. Aumento, sí que aumento de la trama vascular ahí, ¿verdad? Por congestión. Y tiene Está en incluso, tiene una forma inclusive de bota. en forma de comparación, ¿verdad? Desde el ilio, exactamente, desde el ilio empieza a tener una distribución en ala mariposa. Así mismo, esa es la congestión pulmonar en ala mariposa, ¿verdad? Y después, ¿qué más se puede ver? Línea de Kerley, la línea de Kerley A y la línea de Kerley B, ¿verdad? Entonces, esos son todos los hallazgos que se puede ver en una radiografía de tórax. Entonces, cuando la historia de clínica y el examen físico es evidente, uno solicita los estudios y ya sabe más o menos lo que va a encontrar, ¿verdad? Entonces, eso se llama método auxiliar de diagnóstico, uso racional del método auxiliar de diagnóstico. No es solamente pedir por pedir un estudio, ¿verdad? Entonces, cuando uno tiene una buena historia clínica, un buen examen físico, ya hace un diagnóstico sindromático, ya sabe lo que va a encontrar en la radiografía, ¿verdad? Bueno, y después en el ecocardiograma, ¿qué vamos a encontrar? Es hipertensa y tuvo un infarto, ¿verdad? ¿Qué vamos a encontrar en el ecocardiograma? Y lo que ya se dijo, vamos a encontrar el corazón agrandado y también vamos a encontrar las cicatrices del infarto que tuvo. Sí, ¿y cómo se ve la cicatriz? ¿Cómo informa el ecocardiografista que informa en la zona donde hubo infarto? La forma que informa ya te iba a ver, doctor. Eso ya no, ya escapa de mis conocimientos. Entonces, sí, se puede ver agrandamiento de cavidades, ¿verdad? El ecocardio puede ver también, o sea, se puede medir todas las cavidades y se ve que hay agrandamiento, ¿verdad? Eso uno. Otro, que se puede medir la fracción de eyección. Entonces, normalmente la fracción de eyección es más de 55%. Entonces, un paciente que tuvo infarto, lo más probable es que tenga una disminución de la fracción de eyección, ¿verdad? Porque hay menos músculo trabajando.
Entonces, en esa zona del infarto, del músculo del corazón que infartó, no se va a mover esa parte, ¿verdad? Porque ya no llega sangre, hubo necrosis, muerte, y entonces ya es un tejido no viable que no trabaja, ¿verdad? Entonces el ecocardio informa hipoquinesia o aquinesia de un sector. Puede decir, por ejemplo, aquinesia de cara anterior. ¿Qué quiere decir que tuvo un infarto de cara anterior? O te puede decir aquinesia de cara inferior. Eso indica que hubo un infarto de cara inferior, ¿verdad? Eso es lo que informa el ecocardio. Trastorno de motilidad entiendo. segmentaria se llama ese. Trastorno de motilidad segmentaria, ¿verdad? Bueno, y también A al ser través de eso, hipertenso, intuir también, o sea, a través de eso también puedes intuir el vaso afectado, ¿verdad? claro, exactamente. Si es infarto de cara anterior, va a ser la arteria descendente anterior de la coronaria izquierda, ¿verdad? Si el infarto es cara lateral, va a ser la arteria circunfleja de la coronaria izquierda. Si el infarto es de cara inferior, va a ser la arteria descendente posterior de la coronaria derecha, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces el ecocardio es fundamental. El ecocardio es lo que hace el diagnóstico y también para saber la causa de la insuficiencia cardíaca. ¿Verdad? De todos estos casos que vimos, uno era por ejemplo una valvulopatía mitral, ¿verdad? Estenosis mitral reumática. Este caso es por cardiopatía isquémica hipertensiva, ¿verdad? Aparte de ver trastorno de motilidad segmentaria, también se puede evaluar el septum interventricular. Si eso está más grueso de lo demás, también indica que hay una cardiopatía hipertensiva, ¿verdad? Hasta 11 es normal el septum interventricular. Entonces eso se puede medir también por ecocardio, ¿verdad? Y si informa 14, 13, 15, entonces también podemos decir que hay una cardiopatía hipertensiva y al haber un trastorno de motilidad segmentaria va a haber una cardiopatía isquémica a la vez, ¿verdad? Bueno, ¿alguna pregunta sobre los casos? ¿Qué le pareció los casos? Me pareció que tengo que seguir leyendo un montón. Sigo... Pero ¿entendieron así entendieron el concepto, ¿verdad? De cómo es el análisis de los casos? ¿Entendieron esa parte, verdad? Sería bueno tener muchas clases más así, ¿verdad? Sí. Y van a dar las otras clases de insuficiencia cardíaca y eso con el doctor Amarre, el doctor Santander, y ahí van a ir rompecabezas. Parece Bueno, mi pieza por ahí rompe la sala. Pero se entendió, ¿verdad? Cómo es el seguimiento, cómo es la forma en que se hace el armado del diagnóstico, ¿verdad? De la historia clínica, el examen físico y la correlación con los métodos auxiliares de diagnóstico, ¿verdad? Sí, doctor. Entendió súper. Sí, Y súper bueno, excelente, entonces. Nos vemos la próxima clase. Muchísimas Doctor, gracias, nosotros doctor. contigo vamos a terminar de ver la parte de pulsos. ¿Cómo? Contigo vamos a ver todavía la parte de pulsos. O ya no. No, ya no. Le envié la clase hoy a tu compañero. Sí, sí, Ah, ya o sea, envié. yo solamente pregunto por el cronograma. Entonces ya dimos pulso venoso, latidos del cuello, supraclavicular y del epigastrio, tipos de pulso y semiología del pulso arterial y venoso. Y la verdad, lo que falta es pulso venoso ahí, ¿verdad? Pero yo eso no sé por qué me pusieron, yo no suelo dar eso. Pero esa parte es muy ágil, no. Muy cortito ahí, en la práctica no es muy útil, ¿verdad? No se preocupe por eso, ni sale en el examen eso. Ah, Pulso está bien. venoso es demasiado argel. No auto esa parte. Pero pulso arterial ya está todo. Pulso arterial, los latidos están todos. Y pulso venoso no está en el programa, pero nunca se da ahí ni en el examen ni en la final, no se pregunta, ¿verdad? Eso no se preocupen. Ok, doctor. Entonces a mí lo que me falta dar después es la clase de electrocardiograma en malla, básico. Después de que den todas sus clases los otros, ¿verdad? Creo que último está el electrocardiograma básico. Sí, Sí, último justo antes antes del de la examen. parcial 2. Sí, y eso también me falta después ya
termino mi parte. Entonces nos vemos para la clase de electro. Dale, doctor, muchísimas gracias. Vale, hasta luego. Muchas gracias, doctor.